Si lo haces funcionar, 10 millones de euros serán tuyos. La vieja puerta de metal se abrió con un gemido que sugería que había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien la había tocado. La fuerte luz del día entró directamente en el espacio oscuro, levantando el polvo en columnas tenues y etéreas que flotaban en el aire como humo. Un objeto cubierto por una gran lona se hizo visible. Era un coche deportivo bajo y ancho, con líneas atemporales. Un prototipo de BMW M1 de 1979, uno de los únicos 49 construidos antes de que la línea se suspendiera. Dejando este olvidado, Mateo Soler se paró en el umbral, con las manos callosas a los costados. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, con los ojos fijos en el coche. Lo conocía tan bien como se conocía a sí mismo. Conocía cada tornillo, cada soldadura, cada sonido inactivo de su motor. Porque 22 años antes, él había sido el último hombre en tocarlo. Detrás de Mateo, Isabella Durán estaba de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa indescifrable en las comisuras de sus labios. Si puedes hacerlo funcionar de nuevo, dijo. 10 millones de euros serán tuyos. Poco sabía ella, nadie sabía, que Mateo Soler, el hombre parado en la puerta, era el único hombre en la tierra que realmente sabía por qué el coche había dejado de funcionar. Mateo Soler, de 41 años, no tenía nada de particular por fuera. Todas las mañanas se despertaba a las 5:15 en su pequeña casa alquilada en el este de Madrid. Se preparaba el café en una cafetera que había sido reparada 8 veces. Escuchaba los pequeños pasos de su hija, Sofía. Cuando aparecía en la puerta de la cocina, apretando su oso de peluche y con el pelo aplastado por un lado después de dormir, una sensación de paz lo invadía, como un motor que ha encontrado el combustible adecuado. Sofía, de 7 años, tenía los ojos grandes, oscuros y marrones, y la mirada profunda de su madre, Elena, que hacía que los adultos sintieran que ella entendía más de lo que decían. Sofía se sentó a la mesa del comedor, colocó a su oso, Peluchín, frente a su tazón de cereales y miró a su padre. ¿Llegarás a casa a tiempo esta noche? A tiempo, respondió Mateo. Estaba de pie bebiendo café junto a la encimera de la cocina como siempre. Ayer también lo dijiste. Ayer fue una emergencia. Esta noche será diferente. Sofía abrió la caja de cereales y no dijo nada más. Pero colocó a Peluchín de cara a él, con una franqueza que no necesitaba palabras. Fuera de la ventana, los robles de la acera ya estaban cambiando de color. El primer frío de octubre llegaba del norte, y las hojas caían rápidamente. Mateo fue considerado una vez uno de los mejores restauradores de coches del noreste de España. Cuando era joven, pasó 3 años en Stuttgart, trabajando como aprendiz con un ingeniero alemán llamado Klaus Richter, quien estuvo directamente involucrado en el programa de desarrollo de la línea BMW M en la década de 1970. Klaus no era una persona cálida ni un maestro generoso, pero reconoció en Mateo algo raro, una profunda capacidad de escuchar, no solo para diagnosticar mecánicamente. Klaus le dijo una vez, casi al final de sus 3 años de aprendizaje, tú no reparas coches, tú hablas con ellos. Mateo tenía 20 años en ese momento y no entendía completamente lo que quería decir su viejo maestro. A los 30 años, lo entendía completamente. Regresó a España a los 21 años y construyó silenciosamente su reputación a través de referencias en lugar de publicidad. A los 28 años, había trabajado en 4 BMW Serie M de la década de 1970, un Ferrari 275 GTB de 1967 y un Jaguar E-Type Roadster que había estado en un almacén en Galicia durante 31 años. No era famoso, pero quienes necesitaban conocer su nombre, lo conocían. Luego, Elena, su esposa, falleció. El cáncer de páncreas había progresado más rápido de lo que los médicos habían anticipado. Solo 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Mateo estaba en medio de un contrato para restaurar un Porsche 911 en Barcelona cuando su esposa recibió la terrible noticia. Condujo a casa esa noche y nunca regresó. Vendió todas sus herramientas especializadas, las que le había costado años adquirir. Llamó a todos sus clientes y contratistas para informarles que se tomaría un permiso indefinido. No esperaba regresar. No regresó a esa vida. Ahora, trabajaba en el taller de Juan García en una calle lateral a 12 minutos de su casa, haciendo trabajos como cambios de aceite, reparaciones de frenos y, ocasionalmente, vaciados de transmisión. Juan era justo y no pedía más de lo necesario, lo que le venía bien a Mateo.
El salario era suficiente para pagar el alquiler, la matrícula de Sofía y, ocasionalmente, comprar una nueva caja de lápices de colores cuando los viejos se gastaban por completo. Todas las noches, después de que Sofía se dormía, Mateo se sentaba en el pequeño taller detrás de su casa, no lo suficientemente grande como para llamarlo un garaje propiamente dicho, solo lo suficiente para un banco de trabajo y un taburete, y abría el viejo cuaderno que guardaba en un cajón con llave. Las páginas estaban amarillentas, densamente cubiertas de diagramas dibujados a mano, notas técnicas en español y alemán. Eran las huellas de una mente que alguna vez había vivido plenamente con su propósito. Nunca le había mostrado el cuaderno a nadie. A veces, ni siquiera estaba seguro de por qué lo conservaba. Todavía no sabía que, el próximo martes por la noche, el cuaderno estaba a punto de encontrar su razón de existir. Ángel Gómez llamó a las 7 de la tarde mientras Mateo terminaba de lavar los últimos platos después de la cena. Ángel era un viejo amigo de la escuela de oficios. 20 años antes, habían estudiado mecánica automotriz juntos en un programa en Madrid, y sus vidas habían tomado caminos completamente diferentes después de eso. Ángel se había metido en el mundo empresarial, ascendiendo a un puesto de ingeniero jefe senior en Durán Automoción, una de las mayores empresas de distribución y restauración de vehículos de lujo de España. No se veían a menudo, pero Ángel llamaba cuando había algo importante. Mateo, ¿has visto las noticias esta semana? No. Durán abrió su almacén subterráneo principal en el edificio. Lo sellaron en 2004. Una pausa. Encontraron un BMW 1, prototipo de 1979, chasis original. El coche que sellaron. El plato en la mano de Mateo se detuvo. Mateo, ¿sabes de qué coche estoy hablando? Continúa. Isabella Durán, la hija de Ricardo. Ella está dirigiendo la compañía ahora. Desde que Ricardo falleció el año pasado, celebró una conferencia de prensa esta mañana. Un desafío público, con un contrato notariado. Cualquiera que pueda restaurar el coche a un estado de funcionamiento en 7 días recibirá 10 millones de euros. La fecha límite para la solicitud es el viernes. Mateo se sentó a la mesa de la cocina. Desde el salón, escuchó a Sofía dibujando suaves trazos de crayón en el papel. ¿Cuánta gente se ha presentado ya? 47 hasta esta tarde. Ingenieros certificados de BMW, un equipo de restauración de Stuttgart que voló, el tipo que manejó la restauración del McLaren Funo para un coleccionista en Marbella. Ángel. Sí. ¿Por qué me llamas? Una pausa más larga. Porque estuve en el almacén hoy, Mateo. Vi el coche, y vi algo en el asiento del pasajero debajo del cuero agrietado, atascado a lo largo del panel de la puerta. Ángel bajó la voz. Un cuaderno. De tapa azul. Reconocí la letra de la portada. Mateo contuvo la respiración. Es tuyo, dijo Ángel suavemente. No le he dicho a nadie, pero tienes que ir. A la mañana siguiente, Mateo encontró fácilmente el video de la conferencia de prensa. Isabella Durán estaba de pie frente a la puerta abierta de la bóveda en un traje de pantalón de carbón perfectamente ajustado, con flashes parpadeando a su alrededor como pequeñas explosiones blancas. Tenía 32 años y proyectaba la confianza característica de alguien que había pasado toda su vida adulta en habitaciones donde todos estaban impresionados. Tenía una licenciatura en negocios de ESADE, un perfil profesional impecable y ninguna calificación técnica. Habló con fluidez sobre la historia del coche, el chasis prototipo de 1979, la adquisición de su abuelo del coche en 1982, y terminó con el desafío dado con una sonrisa que hacía sentir que estaba haciendo un bien al mundo. Mateo vio el clip completo, cerró su portátil. Se levantó, fue al perchero cerca de la puerta trasera y descolgó su vieja chaqueta de trabajo. En el bolsillo derecho, cuidadosamente dobladas, había 3 páginas de notas escritas a mano de un trabajo que nunca había terminado. Se puso la chaqueta y condujo hasta Durán Automoción. El vestíbulo del edificio Durán era de cristal y acero inoxidable, lleno del silencio característico de los sistemas de aire acondicionado caros. La recepcionista lo miró de la manera en que las recepcionistas en edificios de lujo suelen mirar a los hombres con camisas de franela y botas de trabajo, cortésmente pero con una expresión cuidadosamente vacía. Vengo a presentarme al desafío de restauración, dijo Mateo. ¿Impresa o particular? Particular. Esperó 40 minutos en un sofá de cuero en la zona de recepción. A su alrededor, otros aspirantes iban y venían.
Un equipo de ingenieros alemanes vestidos de negro, con portátiles y maletas de equipos de diagnóstico, un restaurador californiano que Mateo reconoció de la portada de una revista especializada, dos profesores universitarios de ingeniería que hablaban en voz baja entre sí en jerga técnica. Todos le echaron un vistazo una vez y luego se dieron la vuelta. Javier Torres lo encontró primero. Torres era el jefe de mecánica interna de Durán, de 48 años, de complexión grande, con un reloj plateado en la muñeca que ningún mecánico debería llevar. Había liderado 3 intentos separados de restaurar el Muno en los 5 años anteriores. Los 3 habían fallado. Había construido su reputación profesional en Durán en gran parte sobre la credibilidad de haber sido el que más se había acercado. Se detuvo frente a Mateo y su expresión cambió a algo que no era alegría, pero se le acercaba mucho. Soler, ¿qué haces aquí? Presentando mi solicitud. Torres miró el formulario escrito a mano en la mano de Mateo y luego a Mateo con la expresión de alguien que observa algo que le resulta a la vez incomprensible y ligeramente divertido. Estás reparando frenos para Juan García. ¿Qué crees que vas a lograr con un prototipo de 1979 que mi equipo de veteranos de 30 años no pudo tocar? Mateo no respondió. Isabella Durán apareció por el pasillo en ese momento. Laura Castro la seguía con un portapapeles. Los ojos de Isabella recorrieron la sala y se detuvieron en Mateo como si se detuvieran en un objeto fuera de lugar. ¿Quién es usted?, preguntó sin rodeos, sin preámbulos. Mateo Soler. Vengo a presentar mi solicitud. Ella miró su formulario y luego sus manos, los callos, la grasa permanentemente incrustada debajo de las uñas a pesar de haber sido fregadas limpiamente. ¿Dónde trabaja actualmente? Garage Mills, Madrid. Una breve pausa. Es un pequeño taller de reparación local, dijo ella. Sí. Entiende que otros aspirantes incluyen un equipo de ingenieros certificados de BMW y especialistas que han trabajado en vehículos en el concurso de elegancia de Pebble Beach. Entiendo. Isabella lo miró un momento más. Y luego algo pasó de la evaluación a que ella eligiera encontrar la situación más divertida que digna de un análisis más profundo. La solicitud está aceptada. Soler. Pasó junto a él sin detenerse. Buena suerte. Torres le dio una palmada en el hombro cuando Isabella desapareció por la esquina. No pierdas tu semana, dijo, casi amablemente. Ese coche lleva muerto 20 años. Mateo recogió su formulario sellado y lo metió en el bolsillo de su chaqueta. No está muerto, dijo suavemente. Solo está dormido. En 2003, Mateo Soler tenía 21 años y acababa de regresar de Stuttgart cuando Ricardo Durán lo contactó por primera vez. Ricardo tenía 60 años en ese momento, todavía delgado y agudo. Un hombre que había construido su empresa sobre una verdadera pasión por la maquinaria, no sobre la riqueza heredada que acompaña al éxito. Poseía un prototipo de chasis BMW M1, número 4301079, uno de los 49 coches construidos a mano por Bar Coach Works en Stuttgart antes de que la versión de producción entrara en la línea de producción oficial. Ricardo lo había comprado en 1982 a un coleccionista privado en Zúrich por 300.000 euros. Había estado en un almacén con clima controlado la mayor parte de ese tiempo, conducido ocasionalmente, mantenido imperfectamente y funcionó de manera confiable por última vez en 1996. Mateo fue contratado con un contrato de diagnóstico y restauración de 6 meses. Trasladó sus herramientas al sótano de Durán y pasó las siguientes 6 semanas conociendo el coche de la manera que Klaus le había enseñado. Completa, pacientemente, sin suposiciones. Leyó todos los documentos originales que pudo encontrar. Se puso en contacto con un ingeniero jubilado de Bar en Stuttgart que aún recordaba el programa prototipo. Desmontó el coche pieza por pieza, anotando cada detalle en el cuaderno de tapa azul que siempre llevaba consigo. Encontró los problemas, no uno, sino 3, apilados uno encima del otro como capas geológicas. El fallo principal residía en el sistema de inyección de combustible mecánico Kugelfischer, una acumulación de depósitos metálicos en la cámara de control de presión, debido a una aleación con la que BMW había experimentado en 1979 para los prototipos, y que luego había descartado silenciosamente porque se descomponía de esta manera con el tiempo. Todos los expertos que habían examinado el coche antes que él se habían centrado en la propia bomba de combustible. La bomba estaba bien. La cámara de presión era el problema. Era el tipo de fallo que solo se revela a alguien que entiende la diferencia entre la operatividad nominal de una pieza y su rendimiento real.
El segundo fallo estaba en la placa de encendido original de Azucarre. Décadas de intrusión de humedad habían corroído la lógica de una manera que requería una reprogramación, no un reemplazo, ya que las piezas de repuesto habían dejado de producirse en 1993. Un reemplazo con otra placa no resolvería nada porque el fallo estaba en la arquitectura lógica, no en el estado del hardware. El tercer fallo era el más difícil de detectar y el más grave de ignorar. Una microfisura en la estructura del soporte del motor, invisible a simple vista, resultado de un punto de tensión de fabricación en ese chasis prototipo en particular que BMW nunca había hecho público. Mateo la había encontrado deslizando la yema de su dedo a lo largo de la esquina inferior izquierda del conjunto del soporte delantero en completa oscuridad, sintiendo la fisura casi imperceptible que había estado allí desde que el coche era nuevo. Había documentado estos 3 hallazgos en el cuaderno de tapa azul con un detalle técnico extraordinario, cada medida, cada especificación de material, cada secuencia de desmontaje y montaje necesaria para corregir cada fallo con precisión. Fue el trabajo de diagnóstico más meticuloso que jamás había realizado, impulsado por un sentimiento que no podía expresar completamente a los 21 años, pero que entendía por completo a los 41, de que algún trabajo merece ser registrado como si importara, porque realmente importa. Entonces Ricardo Durán sufrió un derrame cerebral. La gerencia interina, el hijo mayor de Ricardo, que estuvo en el cargo hasta que Isabella tuvo la edad legal para heredar, había decidido congelar inmediatamente todos los proyectos que no generaban ingresos. El contrato de Mateo se rescindió con una llamada telefónica un jueves por la tarde. Le informaron que el sótano había sido sellado y que no se le permitiría regresar a recoger sus pertenencias personales. Recibió el 60% de la tarifa del contrato. Sin explicación, sin procedimiento de notificación, sin excepciones. El cuaderno azul seguía en el coche. Eso fue hace 22 años. El horario de trabajo del viernes por la mañana asignaba a Mateo de 6 a mediodía todos los días durante la duración del concurso, con la opción de extenderse hasta las 8 de la tarde durante los 2 primeros días. Llevó a Sofía a casa de la vecina, la señora Carmen, una maestra jubilada de 68 años, la única persona en su vida aparte de Ángel, en quien confiaba plenamente para el cuidado de su hija. Sofía se detuvo en la puerta y se volvió para mirarlo. ¿Es ese coche?, preguntó ella. Mateo consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Podría ser, dijo. Ella lo miró un momento con los ojos de Elena. Ten cuidado, papá, dijo ella y entró. Llegó al sótano antes de las 6 de la mañana del sábado. El guardia revisó su credencial, anotó su hora de entrada y volvió a su café. Mateo entró en la fresca oscuridad del almacén, encendió su luz de trabajo portátil y se quedó un momento mirando el BMW 1 en el charco de luz amarilla. La lona había sido retirada para que los aspirantes la vieran el día anterior, y el coche estaba expuesto. La pintura descolorida a un gris plateado mate por 2 décadas en la oscuridad, los neumáticos completamente desinflados, el parabrisas cubierto por una fina capa de polvo que se había asentado a lo largo de los años como los copos de nieve más finos posibles. Pero la forma seguía siendo todo lo que Klaus había dicho que era. Baja y ancha con las líneas distintivas en forma de cuña de la carrocería Giugiaro, las distintivas tomas de aire laterales, el parabrisas inclinado hacia adelante que hacía que el coche pareciera en movimiento perpetuo, incluso cuando estaba parado. No era hermoso de la manera en que lo son las cosas nuevas. Era hermoso de la manera en que lo son las cosas viejas y auténticas. Una belleza que había sido probada por el tiempo y no se había desvanecido. Mateo fue a la puerta del pasajero. Las bisagras estaban secas. La levantó y la tiró al mismo tiempo para evitar tensar el pestillo y metió la mano debajo del cuero agrietado del asiento. Sus dedos encontraron el cuaderno azul. Lo sacó. El polvo cayó de la tapa en una fina corriente. Abrió la primera página. BMW 1 prototipo chasis 4301079. Diagnóstico preliminar, Soler M, noviembre de 2003. Su propia letra, 22 años más joven, lo miraba desde la página. Colocó el cuaderno en el banco de trabajo, lo abrió a la sección de diagnóstico y comenzó. Los 2 primeros días fueron completamente de desmontaje y verificación. Sin reparaciones, sin reemplazos. Comprobó cada hallazgo del cuaderno contra el estado actual del coche, teniendo en cuenta la degradación adicional con el tiempo. Los 3 fallos eran exactamente como los había registrado. Había problemas secundarios que se habían desarrollado a lo largo de los años.
Juntas de goma endurecidas en todo el sistema de combustible, ligera oxidación en algunas conexiones eléctricas del compartimento del motor, pero un tanque de combustible completamente seco que necesitaría limpieza interna antes de su uso. Documentó todo en papel nuevo, encargó piezas a través de Ángel a un proveedor especializado en piezas clásicas de BMW en Asturias y a un distribuidor de componentes clásicos en Nuremberg, y planificó la secuencia de trabajo para los días venideros. La tarde del segundo día, Isabella llegó al sótano. Mateo estaba tumbado debajo del coche con su linterna entre los dientes cuando escuchó sus pasos sobre el hormigón. «¿Cómo va, Soler?» «Progresando», dijo desde abajo. Una pausa. Sus tacones se habían detenido. El equipo alemán ha desmontado todo el sistema de combustible hoy. Han encontrado los componentes correctos de época en Nuremberg. Mateo no respondió. «Le digo esto», continuó Isabella en un tono diseñado para sonar más informativo que punzante, «porque sus probabilidades de completar esto son las más bajas de todos los aspirantes». Nada personal. Él salió de debajo del coche, se sentó en el hormigón y la miró. Su cara era completamente inexpresiva. «Gracias por hacérmelo saber», dijo. Ella mantuvo su mirada por más tiempo de lo necesario, luego se volvió hacia la puerta. Él la observó irse, luego volvió a trabajar. El tercer día empezó mal. Llegó a las 6 de la mañana y encontró su caja de herramientas movida. Nada faltaba, pero estaba mal colocada. Más importante aún, su manómetro de presión personalizado que había traído de casa, pero una herramienta que había fabricado él mismo durante más de 2 semanas específicamente para probar la cámara de presión de Kugelfischer sin un desmontaje completo, había sido desmontada y mal montada. La calibración estaba apagada. Alguien había estado en su espacio de trabajo. Ángel apareció a las 8 de la mañana, visiblemente tenso. Javier Torres se había registrado en la bóveda la noche anterior con el pretexto de recuperar equipo olvidado. No tenía ningún equipo almacenado en la bóveda. ¿Quieres presentar un informe a Laura?, preguntó Ángel. No, Ángel. Menor. Puedo recalibrarlo en 40 minutos. Presentar un informe llevaría más tiempo y me costaría un tiempo que no tengo. Ángel observó a su amigo trabajar. Conocía a Mateo desde hacía 20 años y reconoció esa particular quietud en su rostro. No paciencia de la manera en que la gente describe la paciencia. Una eliminación completa de todo lo que no era la tarea inmediata que tenía entre manos. La verdadera crisis del tercer día no era Torres. Eran las piezas. Los componentes especializados pedidos de Alemania fueron retenidos en aduanas por otras 24 horas. El inserto de la cámara de presión de Kugelfischer, el detalle central de la secuencia de reparación principal, no llegaría hasta el lunes por la mañana. Sin él, el fallo principal no podía abordarse. Y sin abordar el fallo principal primero, toda la secuencia de trabajo que Mateo había planificado se derrumbaría. Llamó a Juan. Necesito una lámina de aluminio 606106, de 3 milímetros de espesor y acceso a una máquina CNC. ¿Conoces a alguien que la tenga? Juan se quedó en silencio un momento. Santiago Pérez en la calle Mayor. Está cerrando su taller, vendiendo equipo. Tendrás que convencerlo tú mismo. Santiago Pérez tenía 70 años y había sido mecánico de precisión durante 40 años. No sabía nada del BMW y no le importaban los 10 millones de euros. Pero cuando Mateo describió los parámetros dimensionales de la pieza a fabricar, hablando con una precisión de tolerancias, acabados superficiales y el comportamiento de las aleaciones a temperaturas de funcionamiento, Santiago escuchó de principio a fin sin una sola interrupción. Al final, dijo, ven esta tarde. Mateo salió de la bóveda a las 11:00, condujo hasta la calle Mayor y se paró junto al torno CNC de Santiago durante 4 horas, dirigiendo la fabricación de un inserto de cámara de presión de reemplazo preciso hasta 2 milésimas de pulgada. Regresó a la bóveda después de las 6:00 con la pieza envuelta en un paño limpio en el bolsillo de su chaqueta. El cuarto día era el día que Mateo había esperado y temido en igual medida, ya que requería abordar la microfisura en el soporte del motor, y las reglas del concurso habían prohibido el uso de hardware de diagnóstico especializado para garantizar la igualdad de condiciones entre los aspirantes. No necesitaba un escáner ultrasónico. Sabía exactamente dónde estaba la fisura, 22 milímetros debajo del segundo perno de montaje en la esquina inferior izquierda del conjunto del soporte delantero, extendiéndose aproximadamente 8 milímetros.
Metió la mano y la encontró con la yema del dedo exactamente como la había encontrado en 2003, por tacto. En la oscuridad, deslizó la yema de su dedo índice a lo largo de la superficie metálica hasta que sintió la fisura casi imperceptible contra su piel. No había cambiado. Una fisura estructural de ese tipo o bien se propaga bajo carga o se estabiliza con el almacenamiento. Esta fisura se había estabilizado durante 22 años, esperando. No la soldó. La soldadura introduciría tensión térmica en la aleación circundante de una manera que exacerbaría el problema original. En su lugar, utilizó la técnica de refuerzo de soldadura en frío, un epoxi metálico, aplicado secuencialmente con una placa de respaldo de aluminio cortada con precisión mantenida bajo presión por una abrazadera que había fabricado con materiales sobre el banco mientras el epoxi se secaba. Klaus le había enseñado este enfoque para las piezas que no podían desmontarse para una reparación convencional. Si se hacía correctamente, era estructuralmente superior a la soldadura para esta aplicación específica. Sofía llamó a las 11 de la mañana mientras esperaba a que se secara la primera capa. Dejó el pincel y respondió, ¿estás bien?, preguntó ella. Bien. ¿Estás bien? Sí. Una pausa con el peso particular de un niño tratando de decir algo. La abuela Carmen me dijo que antes arreglabas coches muy especiales. Dijo que eras el mejor y que no lo sabías. Mateo miró el compartimento del motor del BMW Muno, abierto y expuesto a la luz amarilla de la lámpara de trabajo. Cada pieza era accesible y estaba esperando. La máquina desnuda tenía una autenticidad que las cosas terminadas y cerradas nunca podrían tener. Es una mujer generosa, dijo. Papá. Usó la palabra catalana para padre, un hábito heredado de Elena, quien la había usado con sus propios padres. ¿Piensas en mamá cuando trabajas? La pregunta llegó como un cambio de presión. Sí, dijo él. Yo también, dijo Sofía suavemente. Creo que ella querría que terminaras el coche. Él se quedó en silencio durante mucho tiempo. Lo terminaré, dijo. Que duermas bien esta noche. Terminó la llamada y se quedó con la mano en el teléfono. Luego recogió el pincel y continuó. Laura Castro llegó al sótano esa noche, sola, sin su portapapeles habitual. Se paró en la entrada un momento antes de hablar. Revisé los archivos de la empresa, dijo. En 2003, Ricardo Durán lo contrató con un contrato de diagnóstico y restauración de 6 meses para este coche. El contrato se rescindió después de 3 meses y medio cuando Ricardo sufrió un derrame cerebral. La empresa pagó el 60% de la tarifa del contrato sin el procedimiento de notificación formal y sin una razón documentada para la rescisión. Mateo dejó su llave dinamométrica. El 40% restante con intereses contractuales estándar capitalizados durante 22 años asciende a 460.000 euros, continuó Laura. Es una deuda separada del premio del concurso. La empresa debe pagarla independientemente de cómo termine esta semana. No estoy aquí para demandar, dijo Mateo. Lo sé. Te lo digo porque debes saber lo que se te debe. Él la miró. ¿Qué te hizo investigar? Laura se quedó en silencio un momento. Porque te he visto trabajar aquí durante 3 días y no trabajas como alguien que está aquí por un premio. Dejó su portapapeles apoyado en la pared. Trabajas como alguien que está aquí para terminar algo. Después de que ella se fue, Mateo regresó al compartimento del motor y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Hay trabajos que uno empieza y no puede terminar, no por falta de habilidad o voluntad, sino porque la vida toma caminos inesperados. Algunos proyectos quedan sellados tras puertas cerradas, como todo lo demás que no se pudo llevar cuando hubo que marcharse deprisa. Esas cosas no desaparecen. Esperan, como lo hacen siempre los asuntos pendientes, en el límite de la conciencia de uno, ocupando un espacio que ninguna otra cosa puede llenar por completo. Había llevado el peso de este trabajo inacabado durante 22 años sin ponerle nombre. De pie en el sótano ahora, con el coche abierto ante él, las herramientas cuidadosamente dispuestas y las páginas del cuaderno abiertas en la sección correcta, comprendió que los 10 millones de euros no eran la razón por la que estaba allí. Era solo una consecuencia. La razón era más sencilla pero más difícil de explicar. Algunos trabajos merecen ser terminados por las manos correctas, y él era el único par de manos disponible. Recogió la llave. El 5.º día fue el último día completo de trabajo antes de la presentación. Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina a las 4 de la mañana con la lista de tareas pendientes frente a él. 5 elementos. Las piezas alemanas habían llegado el lunes por la tarde según lo prometido. Todo estaba listo.
Tenía 9 horas de acceso programado a la bóveda. Escribió el tiempo estimado para cada elemento en el margen, sumando los números 2 veces para asegurarse. Era factible, pero apenas. Si no ocurría ningún otro percance, llegaría a las 6 en punto. Torres llegó a las 7:00. La bóveda era lo suficientemente grande como para que no tuvieran que compartir el espacio, pero Torres no fue directamente a su estación de trabajo. Se detuvo en medio del suelo y se quedó mirando lo que el BMW se había convertido en 4 días de trabajo de Mateo. El compartimento del motor estaba completamente ensamblado. El sistema de combustible estaba terminado, el conjunto Kugelfischer había sido limpiado, la cámara de presión había sido reemplazada con el inserto mecanizado del taller de Santiago. Todas las líneas se habían vuelto a conectar en secuencia con un nuevo compuesto sellador en cada unión. El cableado de encendido había sido limpiado y redirigido donde la oxidación lo había endurecido. El refuerzo del soporte del motor estaba completamente curado. El tanque de combustible había sido limpiado internamente y llenado. Ambos neumáticos delanteros estaban correctamente inflados, al igual que los traseros. Desde el exterior, el coche no parecía transformado. La pintura seguía siendo la vieja y mate. La carrocería aún llevaba las marcas de décadas de no ser molestada, pero para cualquiera que pudiera leer lo que había debajo del capó y debajo del chasis, el mensaje era claro. «Has reinstalado la bomba original», dijo Torres. No necesitaba ser reemplazada, pero la cámara estaba obstruida. Depósitos metálicos en la línea de presión. He mecanizado un nuevo inserto para el lado de admisión. La línea está limpia, la bomba original, la función original. Mateo no levantó la cabeza de su trabajo. Torres se quedó en silencio. Se inclinó ligeramente, mirando el conjunto Kugelfischer, estudiando la configuración de las piezas reinstaladas con la atención concentrada de un hombre que había intentado y fallado en resolver el mismo enigma, y que ahora se daba cuenta por primera vez de que había estado buscando en el lugar equivocado todo el tiempo. «¿Conocías este coche antes?», dijo. No una pregunta, sino una conclusión. Mateo extendió la mano para coger su llave dinamométrica. Torres se quedó un momento más, luego se dirigió silenciosamente a su puesto. El trabajo más difícil de la mañana, en el que Mateo había pasado más tiempo, fue reprogramar la placa de encendido. No había software para esto. La placa de control original de Bosch de 1979 no existía en ninguna base de datos actual, había estado sin soporte durante décadas, pero si la arquitectura lógica que usaba precedía a cualquier interfaz de diagnóstico moderna por un período significativo. El equipo de ingenieros alemanes había planeado encontrar una placa de reemplazo compatible. Mateo había tomado un enfoque completamente diferente. En el cuaderno azul, en las páginas 41 a 48, había grabado el diagrama lógico completo de la placa original, midiendo cada punto con un multímetro durante más de 6 horas en noviembre de 2003, transcrito en su propio sistema de notación. Debido a que no existía ninguna documentación estándar, fue el trabajo de ingeniería de precisión más exacto que jamás había realizado. Y lo había hecho con la particular meticulosidad de alguien que entendía, incluso entonces, que esta información podría algún día ser importante de formas que no podía prever. Abrió el cuaderno en la página 41. La reprogramación le llevó 2 horas y 18 minutos. Un solo error de lectura, una conexión invertida, y la secuencia fallaría sin tiempo para diagnosticar y reparar. Trabajó en silencio absoluto. Sin música. Sin mirar el reloj. Solo la placa de circuito, el cuaderno y sus manos moviéndose a través de los pasos en la secuencia exacta que había registrado 22 años antes bajo la luz de trabajo en un sótano sellado. A las 4:13 de la tarde. Volvió a conectar la placa al circuito principal y le aplicó energía. Las luces de advertencia Luego, una por una, se apagaron. El sistema funcionó normalmente. Mateo dejó las ondas y se quedó inmóvil un momento. Ángel llegó a las 5. Se paró en el borde del área de trabajo, mirando el motor reensamblado, el compartimento limpio, las líneas cuidadosamente reconectadas. No dijo nada de inmediato. «Mateo», dijo finalmente, «¿realmente lo hiciste?» «Todavía no», dijo Mateo. «Queda un paso». Ángel lo miró. «¿Qué paso?» Mateo mantuvo la mirada de Ángel. «Arrancarlo». Sofía llamó a las 6 de la tarde. «¿Ya casi terminas?» «Ya sí». «¿Vas a ganar?» Mateo miró el BMW M1 parado bajo la luz de trabajo. La pintura seguía siendo la vieja. La carrocería seguía siendo lo que el tiempo había hecho de ella, pero por dentro,
Sabía con la certeza que solo se obtiene al volver a colocar cada pieza en el orden correcto por las razones correctas. Todo estaba listo. No lo sé, dijo honestamente. He hecho todo lo que he podido. Una breve pausa de ella. Eso es suficiente, dijo Sofía. La abuela Carmen siempre dice que eso es suficiente. Él sonrió, la primera sonrisa genuina en 5 días. Estaré en casa antes de las 8, dijo. Pon a Peluchín en mi sitio para la cena. La presentación estaba programada para el viernes a las 10 de la mañana. La gran puerta enrollable de la bóveda se había abierto a la zona de carga exterior, donde el patio de hormigón era lo suficientemente grande para que los vehículos fueran sacados y evaluados por el panel de jueces. Isabella Durán estaba de pie con los 5 miembros del panel, Laura, 2 representantes legales de la empresa, un tasador mecánico independiente específicamente contratado para la ocasión y un camarógrafo contratado para documentar todo el proceso. La mañana transcurrió con los otros aspirantes en horario. El equipo de ingenieros alemanes había solicitado una extensión de 3 días para completar su búsqueda de piezas. La solicitud fue denegada según los términos originales del concurso. Se retiraron. El especialista californiano logró arrancar su coche. El motor tosía y funcionaba de forma irregular, vibrando durante 17 segundos antes de que una explosión irregular lo obligara a cortar la energía. Un segundo intento no obtuvo respuesta. Se retiró. Los 3 aspirantes restantes no alcanzaron el umbral de presentación. Sus coches no arrancaron o activaron una parada automática en los primeros segundos de funcionamiento. Javier Torres se adelantó. Había trabajado con un equipo de 2 personas durante los 7 días, y su preparación había sido minuciosa. El BMW en el que había trabajado arrancó el motor y funcionó de forma irregular, pero se mantuvo durante 42 segundos antes de que un sistema de advertencia de gestión térmica cortara la energía y se mantuviera. El panel anotó el tiempo en sus registros. Torres se quedó con las manos en los bolsillos y miró al suelo. Mateo era el último. Él mismo rodó el muno hasta el patio. Las reglas del concurso requerían que todos los vehículos fueran empujados al área de presentación para evitar problemas de seguridad dentro de la bóveda cerrada. La luz del sol golpeó el coche por primera vez en 22 años. Bajo la luz directa, la pintura vieja tenía una calidad particular, plana y auténtica, llevando su historia sin pedir disculpas. El perfil bajo de la carrocería de Giugiaro, el parabrisas inclinado, las líneas largas y limpias de los umbrales, nada restaba valor. El tiempo no había devaluado el coche. Le había dado una especie de presencia diferente, la presencia de algo que había sobrevivido intacto. Isabella se acercó para mirar el compartimento del motor, que Mateo había abierto antes de empujar el coche. Se quedó mirando el conjunto un momento en silencio. Luego, sus ojos se movieron al asiento del pasajero, donde el cuaderno azul yacía abierto en las páginas de diagnóstico. Laura, un paso atrás, siguió su mirada y luego miró a Mateo. Soler, dijo Isabella suavemente. ¿Ese cuaderno? Mío, dijo Mateo. Lo dejé en el coche en 2003. La última vez que estuve en este edificio. La zona de carga estaba completamente en silencio. Isabella lo miró no con la expresión cuidadosamente controlada que había mantenido toda la semana, no con la media sonrisa que había sido su postura predeterminada en cada intercambio desde el lunes. Lo miró con la expresión de alguien que está haciendo una reevaluación en tiempo real de una evaluación que creía que ya había terminado. El tasador independiente se adelantó. Señor Soler, puede empezar cuando esté listo. Mateo abrió la puerta del conductor. La bisagra se movió suavemente. Había lubricado todas las bisagras del coche el segundo día. Se sentó en el asiento y ajustó el respaldo, y se sentó un momento en el estrecho habitáculo. El olor era de 22 años de cuero y polvo y goma vieja con algo debajo que era completamente mecánico, la presencia mineral particular de un motor de precisión que no había funcionado pero que estaba listo. Era un olor que reconoció de Stuttgart, de cada taller oscuro donde algo importante esperaba el momento adecuado. Revisó los medidores, puso sus manos en el volante. Exhaló lenta y uniformemente. Giró la llave. Durante los primeros 10 segundos, solo hubo el sonido del motor de arranque girando, el esfuerzo mecánico de un sistema que despertaba de una larga inmovilidad, los pistones comenzando a moverse, la bomba Kugel-Fischer presurizando la línea de combustible por primera vez en más de 2 décadas. El sonido era lento y paciente, el sonido de algo muy viejo recordándose lo que sabía hacer. Luego, el motor cobró vida. No tosió. No tuvo dificultades.
Pasó del silencio a un rugido constante y profundo en 2 segundos. Un sonido que, de la manera exacta que Klaus había descrito 40 años antes, era más música que máquina. Una nota baja, sostenida y perfectamente medida de un motor de 6 cilindros en línea de 4 litros que había esperado 22 años a que alguien le diera la razón correcta para funcionar. Nadie en la zona de carga se movió, el medidor de temperatura subió de frío a templado y se estabilizó en el rango de funcionamiento exacto con una constancia que sugería que nada en el sistema tenía dificultades. No había luces de advertencia en el salpicadero. No había anomalías de combustión en el sonido del motor. No había apagado protector. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Mateo apagó el motor, abrió la puerta y salió. Se paró junto al coche bajo el sol de octubre y no dijo nada. Isabella Durán lo estaba mirando. Por primera vez en toda la semana, no había nada oculto en su rostro. La sala de conferencias del piso 14 estaba en silencio esa tarde. Laura puso el contrato sobre la mesa, 10 millones de euros, notariados, cumpliendo todos los detalles según los términos públicos que Isabella había anunciado al principio de la semana. Mateo miró el documento un momento. Los números formaban imágenes concretas. Una casa de verdad para Sofía, una con patio y una habitación inundada de luz de la mañana. Sofía yendo a la escuela que quisiera, un taller adecuado con las herramientas especializadas que había vendido 4 años antes y las que nunca había podido permitirse. Dejó el bolígrafo sin firmar. Quiero preguntarle algo directamente, dijo. Isabella esperó. ¿Sabe por qué el coche estuvo sellado durante 22 años? Ella permaneció en silencio. No por un daño irreparable, no por falta de personas cualificadas. La dirección interina decidió en 2004 que la restauración de un prototipo único sin aplicación de producción estándar no valía la pena la inversión. Él la miró fijamente. Un chasis prototipo como este, original, con números coincidentes, con una clara documentación de desarrollo a los precios actuales de subasta internacional, valía entre 8 y 10 millones de dólares antes de que lo tocara. Una vez operativo y certificado, vale significativamente más. Usted no anunció este desafío porque realmente creyera que nadie podría completarlo. Lo anunció porque creía que nadie podría completarlo en 7 días sin un presupuesto ilimitado y el apoyo directo de fábrica. La sala estaba en silencio. Isabella no apartó la mirada de él. Tienes razón, dijo ella. Esa fue mi razón. ¿Y ahora qué? Ella dejó escapar un largo suspiro, lo más auténtico que él le había visto en una semana. Y ahora te debo 10 millones de euros. Mateo recogió el bolígrafo y firmó. Después de que se completó el contrato, Laura puso una segunda carpeta de documentos sobre la mesa. El saldo pendiente de su contrato de 2003 con los intereses estándar aplicados durante 22 años asciende a 460.000 euros. La empresa emitirá un pago de liquidación por separado. Mateo la miró. No tienes que hacer eso. La obligación existía antes de esta semana, dijo Laura. Debería haberse abordado antes de esta semana. Isabella se cruzó de brazos sobre la mesa. También quiero abordar lo que te dije en el vestíbulo el jueves sobre que tus posibilidades de éxito eran las más bajas de todos los aspirantes. Fui indebidamente desdeñosa. Una pausa. Lo siento, Mateo se quedó en silencio un momento. No sabes lo que no sabes, dijo. Eso es diferente de la incredulidad. Salió del edificio Durán a las 4 de la tarde y condujo directamente a casa de la señora Carmen. Sofía salió corriendo antes de que él llegara al porche, peluchín apretado bajo su brazo y una mancha de crayón azul todavía en su mejilla por lo que fuera que estuviera haciendo. Se detuvo cuando vio su cara e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Terminaste?, preguntó. ¿Está terminado? ¿Funcionó el coche? Él se arrodilló para estar a su altura. Sí, dijo. El coche funcionó. Ella le dio un fuerte abrazo alrededor del cuello y lo mantuvo así un momento. Peluchín estaba apretado entre ellos y Mateo cerró los ojos. Pensó en Elena, en la última tarde clara en el hospital cuando ella le tomó la mano y le dijo que no renunciara a su trabajo para siempre, que no renunciara por Sofía. Sí, mientras Sofía lo necesitara, pero no para siempre. Pensó en el cuaderno azul y en las 6 horas que había pasado en un sótano frío en noviembre, dibujando un esquema de una placa de encendido punto por punto a mano porque algo en él había entendido, incluso a los 21 años. Que la precisión es una forma de respeto. Pensó en la voz de Klaus Richter diciendo, tú hablas con él. Y la conversación con esta máquina particular había tardado 22 años en terminar. Se levantó,
tomó la mano de Sofía y fue al coche. Pasó los primeros 3 días de la semana siguiente terminando los 2 trabajos en el taller de Juan que habían estado esperando desde antes de que todo esto comenzara. El último día, Juan le dio un apretón de manos y lo mantuvo un momento sin decir mucho. Eso fue suficiente. Ángel llamó esa noche con un nuevo desarrollo. El equipo de ingenieros alemanes se había puesto en contacto con Durán sobre una colaboración de investigación. Preguntaron específicamente sobre el método de reprogramación de la placa de Bosch y creían que el enfoque podría ser aplicable a al menos otros 9 BMW clásicos y recuperables en colecciones privadas de toda Europa. Mateo dijo que lo pensaría. Isabella llamó el sábado por la tarde desde su número personal. Quiero ofrecerte un acuerdo de consultoría a largo plazo con la corporación. Horario flexible, proyectos opcionales, sin requisitos de oficina, una pausa con una calidad diferente a sus pausas habituales. También quería que supieras que el equipo de Stuttgart ha preguntado por tus antecedentes de formación. Aprendiste con Klaus Richter, 3 años. Se le considera una de las 4 o 5 personas en el mundo que entendían el programa de desarrollo de la serie M desde dentro. La mayoría de los especialistas en este campo nunca han oído su nombre. La mayoría de los especialistas en este campo no necesitarían haber oído su nombre, dijo Mateo, envíale los términos del contrato a Laura. Los revisaré. Soler. Ella se detuvo, luego continuó de otra manera. El equipo de Stuttgart preguntó cómo llamabas a tu método de restauración. Querían registrarlo para sus archivos. Él miró por la ventana de la cocina. Desde el salón llegó el sonido de Sofía tarareando para sí misma, un hábito que había heredado de Elena, quien había tarareado sin parecer darse cuenta de que lo estaba haciendo. No tiene nombre, dijo Mateo. Solo es hacer las cosas en el orden correcto. Un momento de silencio por su parte. Luego, esa puede ser la descripción más precisa de la verdadera experiencia que he escuchado. Después de la llamada, Mateo se sentó en la mesa de la cocina un rato sin moverse. No había tomado muchas decisiones sobre qué haría con el dinero. Había tiempo para eso, y había aprendido a lo largo de los años que las decisiones tomadas lenta y cuidadosamente a menudo eran más sólidas que las tomadas a la luz brillante e inmediata del cambio. Pero sí había tomado una decisión, en silencio, en el camino a casa desde Durán el viernes por la tarde anterior. Abriría un taller. No grande, no diseñado para el volumen. Un espacio adecuado con un elevador, las herramientas adecuadas y suficiente espacio para trabajar en un coche a la vez con la atención completa que merecía. Tenía una lista mental, aún sin escribir, de 7 coches que sabía que existían en almacenes privados por todo el país. Motores silenciados, historias incompletas, máquinas que yacían en la oscuridad esperando que alguien lo suficientemente paciente y lo suficientemente informado se presentara y escuchara. Fue al pequeño taller detrás de la casa después de que Sofía se durmiera. Se sentó en el taburete y puso el cuaderno azul abierto sobre la mesa bajo la luz de trabajo. La última página usada contenía sus últimas notas de 2003. La letra de un hombre más joven al final de un trabajo que había sido interrumpido antes de terminar. Destapó el bolígrafo, pasó esa página a la primera página en blanco, escribió la fecha en la parte superior de la página con la caligrafía cuidadosa y sin prisas de un hombre que entendía que tomar notas era también una forma de cuidado. Una forma de decir que lo que venía era importante, que valía la pena registrarlo, que valía la pena hacerlo bien, y empezó. Aquí tienes la traducción al español. Me he asegurado de mantener el tono y el ritmo de la narrativa original, así como la corrección gramatical y ortográfica.